Bueno, pues bueno, gracias por venir a la rueda de prensa extraordinaria de Ciutadans de hoy viernes. Y es una rueda extraordinaria porque hoy hemos recibido una noticia extraordinaria, fruto de un Consejo de Govern extraordinario, que refleja la extraordinaria situación de dificultad que vive nuestra comunidad, que viven las finanzas de la Generalitat de Cataluña. Hoy el presidente Artur Mas y el conseller de Economía, el señor Mas Colell, nos han informado de un titular que ya nos habían advertido días atrás, que la Generalitat tenía que presentar un plan de viabilidad al Ministerio de Economía para explicar su situación financiera y la terrible desviación del déficit de la Generalitat producida en el último tercio del mandato del último tripartito. Un plan de viabilidad que solo se ha sustanciado en el anuncio de lo que ya sabíamos, que era que la Generalitat de Cataluña, o el presupuesto de la Generalitat, en este ejercicio, iba a tener que tener una reducción de un mínimo del 10% para cumplir con el objetivo del déficit del 1,3%, que le toca cumplir a la Generalitat de Cataluña en el conjunto del déficit del conjunto de administraciones públicas españolas. Y poco más porque aparte de decirnos que iban a reducir un 10%, no nos han sintetizado ni concretado en qué partidas en concreto esta reducción se iba a sustanciar. Por lo tanto, este anuncio constata varias cosas. Primero, la gravedad de la situación financiera que vive nuestra comunidad, que vive la Generalitat. Una situación cuyos responsables son, por este orden, el Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, que fueron no solo incompetentes, irresponsables y negligentes en la gestión de los recursos públicos, sino que además, según los datos proporcionados por el propio Govern, engañaron y falsearon los datos del déficit público de la Generalitat en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un engaño que nada más y nada menos es la mitad del déficit previsto, la mitad o incluso algo menos, porque hay algunas informaciones que pueden anunciar que el déficit real puede triplicar el anunciado por el gobierno saliente. Por lo tanto, a la incompetencia, a la irresponsabilidad, a la incapacidad y a la negligencia incorporaron la mentira, un cóctel letal que sitúa o que puede situar a Cataluña como la Grecia española. Desde luego un mal dato para la credibilidad de nuestra administración y un engaño que puede perjudicar en general al conjunto de la credibilidad exterior de nuestro país. Esta incapacidad, negligencia y responsabilidad se plasmó en lo que nosotros definimos ya en su momento como la fiesta del despilfarro. La Generalitat había hecho del despilfarro y de la orgía del gasto una forma de entender la gestión de lo público. Recordemos, 3 gobiernos en uno, cada uno de los cuales alimentando su propio pesebre, gastando y malgastando a manos llenas para conservar sus esferas de poder. Es sintomático ante esta situación el silencio del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Esquerra Republicana y de Iniciativa a la hora de asumir su responsabilidad. También es sintomático el silencio del anterior conseller de Economía, el señor Castells, tan dado al uso de la palabra cuando se trata de otros temas. También advertimos que el comunicado de hoy no anuncia medidas concretas, solo nos han explicado los datos generales, las medidas generales del ajuste. Como decíamos antes, algunos ya anunciados, la reducción del 10% del presupuesto de la Generalitat, pero no han explicado en qué partidas se van a concretar, si va a afectar a servicios sociales esenciales, si va a afectar a la sanidad, si va a afectar a la educación. Evidentemente, cualquier apoyo que pudiese recabar o solicitar el Govern y Convergencia y Unió por parte de Ciutadans vendría condicionado al estudio pormenorizado de cuáles son los importes y las partidas sujetas de reducción. Tampoco nos ha gustado desde Ciutadans, y esta es una parte sustancial de la valoración negativa que hacemos de este anuncio, la forma en que se ha hecho. Desde diciembre está encima de la mesa la necesidad de realizar una cumbre, una cimera
contra la crisis. Una cumbre, una cimera que hubiera sido el espacio de debate y de comunicación al conjunto de fuerzas parlamentarias por parte del actual gobierno de cuál era la situación financiera de la Generalitat y cuáles eran aquellas medidas que se podían apuntar de cara a reducirlo. No ha sido así. Por lo tanto, este no es un buen inicio. No es un buen inicio de un plan que se presenta este lunes en Madrid, suponemos que con contenido, no solo con titulares, un contenido que se ha negado a los ciudadanos de Cataluña y que se ha negado a sus representantes políticos en el Parlamento. Pero ya digo, nos parece un mal inicio de cara a recabar aquellos apoyos que sean imprescindibles a la hora de posteriormente aprobar los próximos presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Porque los apoyos se recogen desde la complicidad, desde el debate, desde la puesta en común y desde el acuerdo. Desde luego, presentar con antelación al Gobierno de España un plan que requerirá del apoyo parlamentario de uno o varios grupos de la Cámara no parece la mejor medida, no parece la mejor forma. Desde luego es un mal inicio, como decíamos. También nos parece una muy mala situación y desde luego una situación contradictoria el anuncio del conseller de suprimir el impuesto de sucesiones en un momento donde el conjunto de las finanzas de la Generalitat están en una situación realmente dramática. Y nos preocupa porque recordemos que la eliminación de este impuesto, que actualmente solo afecta a los grandes patrimonios, puede significar como mínimo entre 400 y 600 millones de euros menos que la Generalitat dejará de ingresar. Recordemos que la reducción del 10% del presupuesto son aproximadamente unos 3.000 millones de euros. Parece, repito, contradictorio, paradójico y cuanto menos irresponsable que se reduzcan partidas sociales o se reduzcan partidas en inversión de obra pública o se reduzcan partidas en bienestar social, mientras, en este caso, se elimina un impuesto que permitiría ingresar a la Generalitat, repito, entre 400 y 600 millones de euros. Nos parece también una mala noticia que junto a esta indefinición a la hora de señalar las partidas en las cuales se va a suprimir determinados importes, se nos anuncie que la Generalitat va a compensar con la venta de patrimonio. Repito, dejamos de ingresar 600 millones de euros y malvendemos el patrimonio del conjunto de ciudadanos. Esa es la propuesta de Convergencia. Malvender el patrimonio del conjunto de catalanes para que unos cuantos amigos de los señores convergentes dejen de pagar impuestos de sociedades por tener grandes patrimonios. Esta es la alternativa, esta es la forma de aumentar los ingresos fiscales por parte de la Generalitat, porque claro, resulta paradójico, repito, escuchar al señor Mas-Colell diciendo que es el Estado aquel que tiene la capacidad, o que solo es el Estado que tiene la capacidad de aumentar los ingresos fiscales, y que después él, en un impuesto que está transmitido, que es de la Generalitat, y que es la Generalitat la que puede subirlo, o reducirlo, o eliminarlo, deciden eliminarlo. Sí, evidentemente el Gobierno de España, y ahí podemos llegar incluso a apoyar a Convergencia, ha promovido medidas que acaban siendo pagadas por las comunidades autónomas. Y ahí, repito, podemos estar de acuerdo a la hora de señalar una parte de la responsabilidad del déficit público de las administraciones autonómicas a un gobierno que promete lo que él no paga. Un ejemplo de deslealtad administrativa y un ejemplo de por qué desde Ciudadanos pedimos que es necesaria una reforma de nuestro modelo autonómico para cerrar los ámbitos competenciales y los ámbitos, digamos, de ejecución legislativa. Que uno solo pueda legislar sobre aquello que puede realmente o pagar o que puede determinar con su política. Lo que uno no puede hacer es legislar determinadas políticas que acaban siendo asumidas, el coste de las mismas, por parte de otras administraciones, en este caso la comunidad autónoma o en su momento por los entes locales. Por lo tanto, ahí que podríamos apoyar a Convergencia, en esa petición, como también podríamos apoyar a Convergencia en la solicitud de que el Fondo de Competitividad aparezca, después de desaparecer de los presupuestos generales del Estado, pues desde luego se vaporiza esa posibilidad de apoyo ante la irresponsabilidad de Convergencia a la hora de eliminar un impuesto como el de sucesiones. También, y volviendo al Fondo de Competitividad, queremos señalar que a pesar de que desde Ciudadanos apoyaremos a la Generalitat en su solicitud de que el Gobierno de España, de que el Gobierno del Estado, reincorpore ese fondo
a los presupuestos generales del Estado, esos 1.000 millones de euros, también resulta paradójico que Convergencia, por intereses electorales, no decidiese luchar por ese fondo de competitividad cuando estaba negociando los presupuestos generales del Estado. Presupuestos que decidió no apoyar después de haber salvado a Zapatero, recordemos, en las medidas de ajuste de las pensiones y de los salarios de funcionarios, por intereses exclusivamente electorales. Por lo tanto, Convergencia, que ahora reclama ese fondo de competitividad, fue partícipe de su desaparición de los presupuestos generales del Estado, porque no los batalló, porque prefirió anteponer sus intereses electorales a los intereses generales del conjunto de ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España. También hemos visto a un Artur Mas que no ha adoptado la posición que creemos que debe adoptar como presidente de la Generalitat. Hemos visto un Artur Mas a la defensiva en esta situación. Artur Mas ha querido poner el ventilador de la culpa para salpicar al conjunto de administraciones públicas, especialmente a la Administración General del Estado, por la situación financiera de la Generalitat de Cataluña. Para Ciutadans, aun a pesar de que en determinados puntos concretos, como la ley de dependencia, es cierto que el Gobierno de España ha legislado sobre lo que no es competente y ha obligado a asumir un coste a las comunidades autónomas que no les corresponde, lo que sí que es cierto es que la mayoría, una grandísima mayoría del déficit autonómico es responsabilidad de los gestores de nuestro gobierno, es responsabilidad de nuestro gobierno, del anterior. No podemos estar siempre señalando o buscando un enemigo exterior, un responsable exterior ante nuestra propia ineficiencia, incapacidad y negligencia. La situación actual del déficit de la Administración de la Generalitat depende exclusivamente del anterior gobierno. Y el señor Artur Mas tendría que señalar directamente a ese gobierno como responsable de la actual situación. Por lo tanto, basta de esa falta de madurez política, de echar la culpa siempre a Madrid de lo que nos sucede, y empecemos a analizar y a mirarnos directamente como responsables de lo sucedido. También hemos visto que el señor Artur Mas está últimamente muy dado a advertir, a proyectar advertencias, de una forma más o menos velada. Para Ciudadanos no es momento de advertencias, ni de enfrentamientos, ni de reproches, porque los ciudadanos esperan en estos difíciles momentos y exigen de parte del conjunto de partidos políticos y del conjunto de las administraciones diálogo sincero, responsabilidad, colaboración, cooperación y lealtad. Porque debemos trabajar unidos para salir de esta situación, asumiendo cada uno su responsabilidad, pero trabajando desde la lealtad, desde la cooperación y desde la colaboración. Ciudadanos estará siempre en esta línea. Ciudadanos siempre estará al lado de este gobierno, de cualquier otro, si la línea de trabajo es esta, la de la leal cooperación, la de la lealtad. Porque entendemos que desde Ciudadanos tenemos una obligación, que es garantizar con nuestra ayuda y con nuestra voluntad y con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y también con nuestra cooperación, el estado de bienestar que goza nuestro país y especialmente la salida de la crisis para poder alcanzar cuanto antes un crecimiento económico que permita alcanzar un número de puestos de trabajo que nuestros ciudadanos nos reclaman constantemente. Es necesario crecer para crear empleo, es necesario crear empleo para obtener más ingresos fiscales, para garantizar nuestro estado de bienestar y para garantizar nuestras conquistas sociales. Pero sin embargo, nosotros no queremos dejar pasar esta situación para reafirmar que la Generalitat de Cataluña lleva 30 años gastando lo que no tiene en lo que no debe. La construcción nacional es un juego que sale muy caro al conjunto de ciudadanos. Y vamos a poner un ejemplo. El último caso es la inversión de la Generalitat y de otras administraciones catalanas en Spanair. Algunos querían tener una compañía de bandera, en un momento donde las compañías de bandera en el resto del mundo están desapareciendo. Esa compañía de bandera nos ha costado más de 70 millones de euros ya al conjunto de ciudadanos de Cataluña, 20 de los cuales, 10 más 10, fueron aprobados escasamente hace 2 días. 70 millones de euros. Es mucho dinero. Es mucho dinero en una situación de crisis económica y de intolerable déficit público. Es mucho dinero para que alguien juegue a ser un país, para que alguien juegue a ser una nación, para que alguien, repito, gaste lo que no tiene en lo que no debe.
¿Cómo entenderán los ciudadanos de Cataluña recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en seguridad? Recordemos que se ha reducido la plantilla, se va a reducir la plantilla de nuevos Mossos d'Esquadra. ¿Cómo van a entender los ciudadanos de Cataluña esta situación cuando estamos malgastando el dinero en lo que no debemos? Para que algunos puedan pasear orgullosos diciendo que tienen una especie de compañía aérea de bandera. Es intolerable. Por lo tanto, desde Ciutadans queremos, de una vez por todas, que el debate sobre el modelo de Estado clarifique las competencias de las administraciones para que los ciudadanos sepan a quién dirigir su dedo acusador en el caso de negligencia y de falta de responsabilidad a la hora de gestionar lo público. Nos gustaría, repito, y para finalizar este tema, nos gustaría que el Gobierno de la Generalitat hubiera contado con las fuerzas parlamentarias para esta vez sí hacer un frente unido para garantizar que el plan de viabilidad que se presentará este lunes en Madrid tiene viabilidad y es viable a la hora de aplicarlo en nuestra comunidad en los próximos presupuestos. Hubiera sido un ejercicio de responsabilidad. Ese gobierno que decía que quería ayudar y ser ayudado no ha recabado la ayuda de ningún partido, desde luego no de Ciutadans. Y sería bueno que empezase a predicar con a hacer aquello que predica. Si quiere ser ayudado, debe de dejarse ayudar. Y si quiere colaboración, tiene que acercarse al resto de partidos para buscar su apoyo. Queremos también hacer una brevísima valoración de este también acuerdo anunciado por parte del Gobierno de España y de los agentes sociales, de los sindicatos y con una patronal invitada de piedra en una cena, parece. Un acuerdo que es sobre el futuro sistema de pensiones de nuestro país, que desde Ciutadans valoramos de la siguiente manera. Es un plan que nos garantiza que trabajaremos más y que cobraremos menos pensión. Ese es el resumen de lo aprobado o de lo pactado ayer. Más trabajo, menos pensión. Aumentamos los años de cotización para obtener el 100% de pensión, prolongamos la edad de jubilación, aumentamos a 25 el número de años computables para establecer la pensión, por lo tanto, más trabajo, menos ingresos. Quizás es necesario, no lo tenemos muy claro, nos hubiera gustado que este acuerdo, en vez de producirse con nocturnidad en una cena entre gobierno y sindicatos, se hubiera producido donde debería, que es en el Pacto de Toledo. Ese espacio de encuentro del conjunto de fuerzas políticas que había garantizado hasta el momento, el sacar el debate de las pensiones de la arena política. Y digo había, porque el Partido Socialista Obrero Español lo rompió con la congelación unilateral de las pensiones sin la aprobación de ese Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo debería haber sido el espacio del debate técnico, de posturas encontradas, porque el axioma de que de aquí a 25 años no podremos pagar las pensiones no está aceptado por el conjunto de estudiosos. Solo nos han enseñado los estudios que demuestran esto. Quiero recordar que en los años 90 decían que el año 2005 iba a entrar en quiebra el sistema de pensiones. No lo ha hecho. No solo eso, sino que hasta este año iba a tener unos superávits excepcionales. Por lo tanto, hubiera sido bueno que un debate técnico abierto a la ciudadanía, con luz y taquígrafos, y con el conjunto de fuerzas políticas, hablando y pactando de algo que es fundamental para nuestro país, que es la garantía de nuestro sistema de pensiones, nuestro modelo de pensiones. Pero un debate técnico, con una decisión política. Vemos cómo se ha suplantado una vez más la voluntad popular, cuya sede está en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para alcanzar un acuerdo de partes entre sindicatos y el gobierno, sin tener en cuenta al resto de fuerzas políticas. Los apoyos que ha recibido el gobierno a nivel de anuncios por parte del resto de fuerzas, realmente nos hubiera gustado que se hubieran mostrado en la sede parlamentaria, en el Congreso. Primero, porque hubieran transmitido esa imagen de seriedad, esa imagen de contundencia, de pacto, imprescindible para eso que llaman los mercados. Recordemos que este acuerdo se obtiene porque el lunes viene la señora Angela Merkel y queremos estar todos preparados para la revista de nuestra presidenta de gobierno de facto. Pero hubiera sido bueno que como mínimo le hubiéramos dado legitimidad allá donde corresponde, que es el Congreso de los Diputados. No ha sido así. Ha sido una vez más con nocturnidad y alevosía,
aprovechando una coyuntura, aprovechando unas aguas revueltas de la crisis, para aprobar aquello que hubiera sido inaceptable en otras circunstancias. Hubiera sido bueno haber hecho de esta modificación un ejemplo de pedagogía social, de pedagogía del conjunto de ciudadanos, para explicar, para entender, para lograr el apoyo de los ciudadanos más allá de la aceptación resignada. Hubiera sido bueno, no ha sido así. También es paradójico que nos centremos exclusivamente, y esto también podríamos hacerlo extensivo, al plan de viabilidad presentado por el señor Mas-Colell y por el señor Artur Mas, en la reducción del gasto, sin entender que si no somos capaces de desarrollar nuestro tejido económico, si no somos capaces de crear empresas, si no somos capaces de crear empleo, ni tendremos bastante con un plan de viabilidad, ni tendremos bastante con planes de reducción del déficit, ni tendremos bastante con esta modificación de nuestro modelo de pensiones, porque será insuficiente. Porque ni este país ni ninguno puede permanecer con unas tasas del 20% de desempleo, como hemos vuelto a confirmar hoy, por mucho tiempo, sin que se vea en riesgo su viabilidad. Por lo tanto, el verdadero plan de viabilidad y la verdadera modificación real de nuestro sistema de pensiones pasa por reactivar nuestra economía, por modificar nuestro tejido productivo, por ser capaces de crear empresas y por ser capaces de crear empleo. Esa, y no otra, es la vía de salida a esta crisis y un elemento de garantía de nuestro sistema de pensiones. También sería bueno que este gobierno empezase a cometer otras reformas o revisiones, como el subsidio de desempleo, controlando el fraude, fomentando la verdadera formación de las personas que no tienen trabajo, reformando las políticas de ocupación. Sería bueno. Sería bueno que no se permitiese ni se incentivase las jubilaciones antes, las prejubilaciones antes de los 65 años. Sería bueno que de una vez por todas nuestro gobierno fuese capaz de acometer aquellas reformas, no al dictat de lo que le dicen, sino desde la reflexión, desde el estudio y desde el consenso. Un consenso imprescindible para salir de esta crisis. Y para finalizar, simplemente volver a constatar, al hilo de lo que estamos diciendo, que la nueva EPA publicada, en la cual nos recuerda que estamos en la situación de desempleo más alta desde el año 1997, con más de casi 4.700.000 personas sin trabajo, con más de 1 millón de familias que no tienen ninguno de sus miembros que ingrese nada que no sean ayudas sociales, nos tendría que llamar a la reflexión y a la vergüenza. Esperamos que el Gobierno de España, esperamos que el Gobierno de la Generalitat fijen el foco de atención y fijen el centro de sus políticas donde corresponde, que es en la creación de empleo, en la creación de empresas y en el crecimiento económico. Con esto damos por finalizada la prensa de hoy. Un segundo. Dímelo. Que acaban de anunciar una cosa en gobierno. No los 60 Vale, en valoración ya. Pues para que veáis, realmente lo teníamos, hemos recibido una llamada de Felip Puig, directamente esta mañana nos ha dicho... No, pero bueno, vamos a decir la verdad, se nos ha filtrado desde la Consellería, y por eso hemos puesto la rueda de prensa a las 5, porque hemos estimado que sería pues, ser los primeros en anunciar que se acaba de anunciar que se van a eliminar los 80 km por hora, pues es una gran noticia para aquellos que la sufrimos. Entonces, como Ciudadanos fue uno de los abanderados de la supresión de este límite, recordemos que cuando lo planteamos fuimos un poco vilipendiados por otras fuerzas políticas, pues nos congratulamos que años después, que tiempo después, por fin un gobierno que en algunas ocasiones demuestra que tiene un grado de sensatez, pues haya decidido eliminar esta medida. Nos congratulamos y lo que también reclamamos e incidiremos será en que se cierren los expedientes sancionadores abiertos. Creo que es de justicia a aquellos ciudadanos que han sufrido el azote de las medidas del señor Saura, bien en este caso pues compensado con el cierre de estos expedientes para no ser sancionados por ello. Pues con esto, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestarla.